El análisis político con Rubén Aguilar. Son ya las 7 de la mañana con 3 minutos. Saludo con mucho gusto a Rubén Aguilar. Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días y buen inicio de año. Buen día, Alejandro. Buen inicio de año lleno de cosas buenas para ti y para toda nuestra audiencia. Muchas gracias. Igualmente, adelante con tu comentario, Rubén. Pues mira, está el tema de la gasolina, el gasolinazo, y lo dividiría en tres tramos. Uno, primero, que tenemos que ser muy conscientes de que cuándo va a estar la reforma en los hechos produciendo, porque la reforma se hizo objetivamente para aumentar la producción que se había venido cayendo en los últimos 8 o 10 años, de producir más de 3,5 millones de barriles, estamos produciendo en torno a poquito arriba de los 2 millones. Tenemos petróleo ahí, y si no lo sabemos utilizar, pues puede un día quedarse ahí enterrado, porque las tecnologías y las nuevas maneras de generar energía ya no lo harían indispensable. Entonces era urgente la reforma, sin duda. Llega incluso atrasada, deberíamos de haber iniciado ese proceso hace 25 o 30 años, se hizo hasta ahora, pero para ponerlo en preciso, el primer barril, en el mejor de los casos, de aguas profundas, estará a la venta en el año 2028. Esa es la realidad, y ahí pues podemos bajar en aguas someras hacia el 2020, en aguas en el fracking en Chihuahua, Coahuila, probablemente en 2019-20, si suben los precios, porque si no, pues nadie se atreverá a invertir en ese punto. Esa es una primera consideración. Segunda consideración es que el gobierno, desde el inicio de la reforma, equivocó su estrategia de comunicación al hablar de que iba a bajarse los precios con la reforma. No, eso no podía ser factible. En hecho, la reforma es para otra cosa, para aumentar la producción, pero en todo caso, en este momento, el 70-80% de la gasolina que utilizamos en el país la importamos, y en los Estados Unidos, donde importamos, la gasolina subió al arranque de este año en torno al 18-20%, que es lo que está subiendo en el caso mexicano. Por muchos años el gobierno subsidió la gasolina. A las clases medias y las clases altas nos benefició subsidiando la gasolina, y pasó a molestar a la gente más pobre del país, que en lugar de ese recurso ir a inversión en obras sociales, en mejorar la calidad de la educación, de la salud, iba a beneficio de las clases medias y altas, subsidiándonos el costo de la gasolina. Una parte de este aumento es claramente que aumente el precio de la gasolina en los mercados internacionales, y otra parte tiene que ver con el impuesto especial a las gasolinas, que lo tienen todos los países del mundo. Nuestras gasolinas y el impuesto no es ni el más caro del mundo, ni tampoco el más barato del mundo. Andamos ahí como hacia la mitad de la tabla, y es algo a que nos tenemos que acostumbrar cuando quede, y ya queda al libre juego del mercado los precios de las gasolinas, y van a estar determinados por lo que cuesta en el mercado mundial. A mí me parece correcto que no se subsidie la gasolina, me parece un error enorme vender gasolina barata, el precio que esté relacionado con el mercado, y también los consumidores tendremos que tener un mejor uso del automóvil, y el que lo quiera pagar, pues que gaste y lo pague en lo que cuesta, pero el mantener gasolinas baratas lo que hace es que la gente opte por el carro, no por el transporte público, y consume y quemamos gasolina y contaminamos, etcétera. Hay muchos elementos de esto. Y un tercer y último elemento, bueno, me parece que el gobierno está obligado a reaccionar de una manera más agresiva a lo que está ocurriendo, tratando de explicar con claridad lo que está sucediendo, el por qué son así las cosas, y no solo decir que se va a mantener en la decisión, lo cual pienso que es correcto y no debería de ceder de una vez por todas. Debemos de asumir cuáles son los precios reales de las cosas y actuar en consecuencia. Oye, Rubén, y yo estoy de acuerdo, sí, nada más que
¿Cómo pagar precios internacionales en la gasolina cuando el sueldo no está a nivel internacional? El sueldo promedio de los mexicanos, como que ahí hay disparidad, ¿no? Eso desde luego que es disparidad en eso y en otras muchas cosas en relación al sueldo, como la de otros, Alejandro, pero eso no puede hacer que, porque nuestros salarios están bajos, ahora regalemos la gasolina, la subsidiemos como en el caso de Venezuela, que es la gasolina más barata del mundo. Pero tú llevas el punto a otro punto, que es donde pienso que sí debe de estar. A ver, cómo tenemos que aumentar la capacidad de compra de los mexicanos, cómo tenemos que elevar el salario. Se acaba de elevar el salario mínimo en una forma importante en razón a lo que venía haciendo, pero todavía es muy menor. Los especialistas hablan que habría que subir el salario mínimo no a los 80 y pico de pesos en los que está ahora, sino al doble, para que sea un salario que realmente con capacidad de compra. También es cierto que va a haber un impacto, este aumento, un impacto en la inflación, pero los especialistas están hablando que en todo caso podrá llegar hasta el 5, que sigue siendo muy bajo comparado a otras realidades del mundo, y todo el tiempo no es el caso. La inflación en Venezuela ahora es de 800% al cierre del 2016, estamos a años luz de eso, y a veces conviene sí siempre tener una correlación en contexto. ¿Qué quiere decir elevar al 5% la inflación del país cuando otros países la traen en 15, 20, como en el caso de Brasil? Yo pienso que obviamente se trata de que no haya repercusión sobre los precios, lo va a haber sobre todo en el ámbito del transporte, y tendrá que ajustarse las tarifas, pero en el marco de lo que los especialistas están calculando, no más allá del 5%. Oye, Rubén, y luego otra cosa, cuando también nos hablan de precios internacionales, nosotros vivimos en frontera, simplemente cruzando hacia El Paso, Texas, la gasolina regular, que es la más económica en Estados Unidos, se vende más o menos en 10 pesos, ya haciendo la conversión, a eso sale el litro. En México está como en 15, 16 pesos más o menos, casi llega a los 16 pesos. Pues ¿en dónde está el precio internacional? También eso es algo que nos brinca, ¿no? Porque hay un doble elemento, Alejandro, y Sí. un elemento que es el precio mismo de la gasolina, y otro el impuesto especial que producto de la necesidad que tiene el gobierno de hacerse de recursos. Son dos realidades distintas, una es de corte fiscal y la otra es de corte productivo. El boquete que le dejó la baja de la caída del precio cuando el gobierno se hacía de los recursos a través de barriles de 80, 100 dólares y no modificó su política fiscal, pues le dejó un boquete brutal que lo tiene de alguna manera que reparar. No es que me guste que ocurra la cosa, pero tampoco puedo admitir que el gobierno no tenga recursos para ofertar escuela, para ofertar salud, aquellos que solo dependen de lo que el gobierno les ofrece, no el que puede pagar la salud por su cuenta o puede pagar la escuela por su cuenta. Es un tema realmente complejo que nos requiere hacer pensar, que nos requiere plantear nuevas políticas que tienen que ver, como la que tú planteas, con revisar el precio del salario, con revisar los costos de los productos, con elevar la carga tributaria al conjunto de la población y no que se cargue sobre un sector. Seguimos siendo un país de muy bajo nivel de recaudación fiscal a nivel mundial. Los países de la Unión Europea andan entre el 28 y 30% de sus ingresos vienen de los impuestos. Los nuestros nos mantuvimos por casi 40 años en el 11, 12%, hoy andamos hacia el 16, 17, seguimos muy abajo, ya no digas los países nórdicos donde andan arriba del 70, 80%, dan unos servicios extraordinarios, pero se pagan, la sociedad los paga. Nosotros queremos todo sin pagar. Sí, nada más que también, y tú también lo sabes muy bien, Rubén, el contribuyente cautivo es nada más la clase media y los extremos difícilmente, ¿no? Aportan también. Y es común Claro, también de enterarse de grandes deducciones de impuestos a empresas enormes. Y en el caso de la gente que menos tiene, pues ellos no aplican en muchos impuestos, ¿no? hay muchísima gente que tiene que pagar y que no está pagando, estoy absolutamente consciente, por eso lo acabo de decir, tenemos que mejorar muchísimo nuestra cobro de impuestos,
tenemos que generalizar esos cobros. De hecho, una de las maneras más fáciles de cobrarlo es sobre la gasolina, por eso este impuesto especial lo ocurre en otros muchos países del mundo, no es solo en el caso nuestro. E incluso te digo, no es ni en más ni en menos cobro de impuestos por gasolina que existe en otros muchos países. Pero implica, sí, esto nos abre el espacio para plantearnos problemas mucho más complejos que tienen que ver con el modelo general del país, que incluye impuestos, salarios, gasto, racionalidad del gasto, eficiencia del gasto, y esto nos debería hacer pensar en eso, y pienso que el gobierno debería estar dando la cara y salir a explicar de manera consistente, dura, lo que está realmente ocurriendo y el por qué está tomando estas medidas, y no esconderse y habernos engañado con una comunicación falsa desde el primer día de la reforma. Porque que también ahora lo está pagando. claro, Rubén, algo que esto está provocando un costo político enorme, ¿no? Al revolucionario institucional, pero también en algún momento se manejó, y sobre todo en el sexenio de Vicente Fox, la posibilidad de aplicar un IVA generalizado y ya que no hubiera productos exentos como los alimentos y las medicinas. Eso también, en caso de que se hiciera, pues implicaría un costo político enorme. ¿Por qué crees que se haya decidido Bueno, por mejor eso, trasladarlo a la gasolina y no parejito para todos? no, porque es muy fácil de cobrar y se concentra en un sector de la población. Yo pienso que eh, los impuestos directos en el mundo entero, los más justos serían seguir en unos impuestos diferenciados y que el que más gane cobre más, pague más, desde luego, Sí. sin duda. Pero eso se hace extraordinariamente complicado para todos los países. Lo más fácil son los impuestos directos, como el tipo el IVA, y así me parece que hay muchos todavía espacios en los productos mexicanos que deberían estar grabados. ¿Quién compra? Los más pobres del país no compran ni medicinas. En el registro de las medicinas está que solo en torno a mil medicinas son las que están en el padrón a la cual acceden las más pobres, y otra vez nos beneficia a ciertos sectores de la sociedad el no cobro de estos impuestos. Estamos claros, yo pienso que, insisto otra vez, hay que replantearnos a partir del tema de la gasolina y la indignación que ha causado en ciertos sectores, hay que replantearnos el pago de los impuestos, el sistema general de la política fiscal del país, que implica, entre otras cosas, los impuestos, el cobro de los servicios, el replantearnos la idea de los salarios. No podemos seguir manteniendo como la única ventaja competitiva del país los salarios. Pienso que se tienen que aumentar. Tercero, el gobierno tiene que ser mucho más responsable en el gasto de su dinero, mucho más eficaz y eficiente. Por ejemplo, Pemex, que tiene 100,000 trabajadores, podría funcionar perfectamente bien con la mitad. Hay que correr a la mitad de los trabajadores de Pemex. El gobierno tiene que animarse a esas cosas. Hay muchos ajustes que tiene que hacer el país, y que ojalá que golpaz, este campanazo, esta indignación social, realmente obligue al gobierno a hacer modificaciones sustantivas y de la cara y explique. Pues bien, es un tema muy complicado, Rubén, pero bueno, pues ya inició, dice la misma Secretaría de Hacienda, tú lo mencionabas, no hay vuelta de hoja, no hay para atrás, se va a mantener, y el costo político pues ahí está impresionante, ¿no? Y se va a notar seguramente para el 17, bueno, este año y el 18. Seguramente, y yo estoy de acuerdo independiente que sé que es muy complejo y complicado, y asumo mi responsabilidad y mi posición, sería un enorme error de la Secretaría de Hacienda dar vuelta atrás. El boquete fiscal que tendría que buscarlo por otro lado, y el daño que se haría al gasto público, a las escuelas, a la salud, a la infraestructura, etcétera, sería brutal. No me parece que es la solución está en los elementos como los que hemos planteado, y que son mucho más complejos. Rubén, te agradezco esta oportunidad de platicar contigo y conocer tu punto de vista con respecto a este tema que es el tema del momento. Muchas gracias. Gracias a ti, hasta luego, Alejandro. Muchas gracias, muy buenos día días. para nuestra audiencia. Muchísimas gracias, Rubén Aguilar, analista político. Vamos a hacer una breve